Familia, muy buenas noches, bienvenidos, un encuentro más de médicos y comunidad. Aquí estamos para hablar de salud, de tantas cosas que por ahí nos aclaran y nos ayudan. En pantalla el director y productor y conductor de este espacio, doctor Omar Maresca, qué gusto. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bienvenido. Le damos la bienvenida. A ver, espere, quiero recordar que estamos en YouTube, que puede repasar los programas, alguna duda o algo en el estreno de Somos Norte, donde estamos aquí, más las repeticiones, pero si por algo pudo no ubicarse, no tiene más que entrar a Médicos y Comunidad. Ese es nuestro canal en YouTube. Cualquier duda, en pantalla están los teléfonos, está nuestra página, es www.colmed4.com.ar. Son muy generosos porque siempre asistimos a las preguntas, ¿no? Y eso está muy bien. La bienvenida ahora sí a la doctora Mariana Tucci. Hola Mariana, buenas noches. Buenas noches. Dijimos que íbamos a volver a invitarte, viste que somos ansiosos y necesitábamos que esté. Mariana, si la ubica y algún día la ve, después le dice, doctora, la vi en la tele, es ella, está en los consultorios externos del Hospital Eva Perón de San Martín, un hospital público de donde surge el mejor aprendizaje para la salud, ¿no, Omar? Sí, Mariana es psiquiatra, no lo he dicho. Salud mental del Hospital Internacional de Agudo Eva Perón. Qué bárbaro. Que es uno de los pocos, casi el único que tiene internación. Claro. Que hoy es tan necesaria, ¿no? Con respecto a la política de salud mental, que si bien se hizo la ley, falta poner en práctica los elementos necesarios como para que esa ley que está vigente se pueda practicar. Así que bueno, pero este no es el tema que nos aboca hoy. Vamos a hablar de trastorno bipolar. Mariana, viste, por lo general se escucha yo soy un bipolar. Todos sabemos qué es. Pero vos sos Sí. un bipolar de M. ¿Por qué sos tan bipolar? ¿Qué es un trastorno bipolar? Bueno, un trastorno bipolar está caracterizado, como lo dice el nombre de la enfermedad, por dos polos del estado de ánimo que va desde episodios depresivos a episodios de manía y de hipomanía, y también episodios, o sea, interepisodios de lo que se llama, o sea, eutimia o un estado de ánimo normal o adecuado a las circunstancias. Ajá. ¿Y cómo haces, por ejemplo, manía o hipomanía y después depresión, ¿verdad? Interregno, la bipolaridad. Por ejemplo, ¿cómo uno puede determinar que una persona esté haciendo un trastorno bipolar? ¿Qué es lo que ve como característica? Claro. Bueno, en realidad, por eso lo que se ve son los diferentes episodios. O sea, o uno puede encontrar al paciente en general durante un episodio depresivo o durante un episodio maníaco o de hipomanía. Claro. Bueno, el episodio depresivo, como los síntomas de lo que se llaman las depresiones unipolares, que son las depresiones que no son bipolares, y los síntomas es un estado de ánimo de tristeza, de nuevo también, como en otro momento hablamos, la mayor parte del día, la mayor parte de los días. Bueno, o sea, falta del sentido de placer, o sea, lo que se llama anedonia, sentimientos de culpa, sentimientos de desesperanza, enlentecimiento, tanto mental como enlentecimiento motor, y puede haber también en uno de los riesgos en el episodio depresivo ideas de muerte o ideas de suicidio. Ajá. Ese es el episodio depresivo. El episodio depresivo. Hay que tener también en cuenta que el trastorno bipolar, los pacientes, la mayor parte de su vida están depresivos. La hipomanía o la manía son mucho menos frecuentes. Entonces, un diagnóstico diferencial, siempre que uno encuentra un caso de un paciente, un episodio depresivo, hay que pensar en que puede llegar a ser una depresión bipolar, porque el tratamiento no es el mismo. Claro. ¿Y qué porcentaje? ¿Está deprimido un 80 y un 20 hipomaníaco? Maníaco, ¿cómo? Aproximadamente el 40% de la vida los pacientes en general están más depresivos, un gran porcentaje es eutímico, o sea y claro, la manía, o sea, para diagnosticar un trastorno bipolar se tiene que dar un
episodio maníaco o hipomaníaco. Ajá. Muchas veces no es tan frecuente, ¿no? ¿Y qué pasa en un episodio maníaco o hipomaníaco? Bueno, un episodio maníaco es, o sea, el polo opuesto a la depresión. Es un paciente que está como excesivamente feliz, o sea, digamos, expansivo, lo que se llama megalómano, que es este sentido de grandeza hacia uno mismo. Están acelerados los pensamientos, por eso es que al paciente, o sea, le cuesta concentrarse o contestar una pregunta, la atención va de una cosa a otra, justamente porque en la mente del paciente, o sea, está acelerada y es como lo piensa. Pero cuando uno lo ve de afuera, o sea, nota esto, que el paciente por ahí no puede responder a las preguntas y que salta de por la aceleración misma. También hay una aceleración, o sea, motriz del paciente. En los casos de manía también puede haber episodios delirantes, donde muchas veces el diagnóstico diferencial es con la psicosis, como por ejemplo una esquizofrenia. Cuando a veces uno lo ve en ese estado al paciente, entonces hay que ver un poco la historia para ver, o sea, si el diagnóstico puede ser otro, ¿no? A veces es muy difícil hacer el diagnóstico en un primer episodio maníaco. Ajá. Es una emergencia en psiquiatría la manía y la mayoría de los pacientes requieren internación. Otro síntoma importante también es la falta de sueño. Los pacientes prácticamente no tienen necesidad de dormir y sin tratamiento este episodio dura aproximadamente una semana. Y otras también de las conductas de riesgo o sea, que pueden ser los gastos excesivos, endeudarse o regalar sus cosas, comprar compulsivamente, y también en la conducta sexual, donde, o sea, se puede presentar también mucho riesgo para la salud, ¿no? Ajá. ¿Y hay antecedentes genéticos en este tipo de trastornos? Sí. Hay un antecedente genético bastante importante. Ajá. Por eso en la historia clínica de los pacientes uno siempre, o sea, tiene que tratar de ver si hay alguna historia previa, que puede ser tanto de trastorno bipolar o de depresiones recurrentes. Hay que tener en cuenta que quizás hace algunos años por ahí no era tan frecuente como es ahora, o no se hablaba tanto de trastorno bipolar. ¿Y por qué no era tan frecuente? ¿Porque no se conocía exactamente esto? Porque, bueno, a veces quizás hay alguna tendencia a enmarcarlo dentro de la depresión. Claro, porque quizás en un momento eran más tipo de pacientes como por ahí psicosis o esquizofrenia. Ajá. Por ahí ahora se habla mucho más de los trastornos del estado de ánimo, trastorno bipolar. Quizás a veces son también algunas tendencias en ese sentido. Vos me decías que estos episodios hay que hacer el diagnóstico diferenciar con la esquizofrenia. Ahora, cuando aparece el primer episodio, por lo que planteás, el familiar se da cuenta que ocurre esto. Claro. ¿Cuánto dura un episodio de estas características? Y lo tiene que llevar a la guardia. Lo lleva a la guardia, claro. En realidad lo que se describe es una semana, pero la mayoría de los familiares realmente lo llevan antes, al paciente antes de la semana. Sobre todo, también si es un primer episodio, entonces, bueno, es raro que se espere una semana. Es un paciente prácticamente que no duerma con este tipo de conductas o que tenga estas ideas que pueden ser delirantes, como de persecución, paranoia o hasta alucinaciones. Ajá. Y también vos me habías preguntado acerca de la hipomanía. Sí. ¿No? El trastorno bipolar, está el trastorno bipolar 1, que son las depresiones con al menos un episodio de manía, y el trastorno bipolar 2, donde también hay episodios depresivos y al menos un episodio de hipomanía. Ajá. Que la hipomanía es más leve que la manía. Vamos a hacer un corte
porque ya los tiempos en televisión... Me veía, ¿no? Lo veía a Raúl haciendo señas desde Ya atrás, así que después lo seguimos en el próximo bloque, Mariana. Con la doctora Mariana Tucci, volvemos, es un par de minutitos nada más, un corte y estamos con el tema. Me quedo con tantas preguntas, pero bueno, de trastorno bipolar estamos hablando. Ya venimos. Muy bien, retomamos. Allí está nuestro canal de YouTube. Si quiere repasar algún espacio, algún programa, es Médicos y Comunidad. En pantalla está el teléfono. Por la vuelta es un minuto para dejar algún mensaje y luego después se los hacemos llegar a los profesionales que nos visitan. En el bloque final continúa la doctora Mariana Tucci. Estamos hablando de trastorno bipolar. Omar empezó hablando qué era. Todos decimos vos sos bipolar, vos sos... ¿no? Y lo empezamos a definir. ¿A dónde llegan episodios de depresión? ¿Cuánto de importante lo son? ¿Cuántas cosas influyen en que conduzcan a ese camino? ¿Cuánto un episodio de delirio? Pero habías dejado algo, una pregunta y dijiste, hagamos el corte y lo retomamos. Sí, nos habíamos quedado en el bloque anterior hablar de hipomanía. Hablaste de manía y todo el cuadro que generaba la hipomanía. ¿Qué genera? Bueno, la hipomanía también, o sea, está en el polo donde el paciente está más acelerado, pero la gran diferencia es que en general puede continuar con su vida social, con su trabajo, con sus cosas. Incluso muchas veces hasta puede llegar a ser más productivo en el trabajo el paciente con un episodio de hipomanía. Y después otra cuestión también que es muy diferente es que en los cuadros de hipomanía no se ven estos episodios delirantes que decíamos antes. Lo único que te hace o te permite el diagnóstico es que hace una hipomanía pero después hace la depresión. Claro, generalmente... Porque si no, no lo podés, de que bien está, entre comillas, ¿no? Si hace cosas, si está activo y si no, se quiere comprar 2 casas o 4 autos o que está excitado y todo, o no duerme por muchos días. Claro, duerme menos, pero claro, la gran consulta de estos pacientes es por los episodios depresivos y por eso uno cuando sospecha que puede llegar a ser un trastorno bipolar, a veces lo que tendría que hacer es hablar con los familiares, porque por eso uno le pregunta al paciente, ¿usted tuvo algún episodio de sentirse como muy acelerado? Y el paciente desde su vivencia va a decir, no, cuando no estoy depresivo, o sea, generalmente me siento bárbaro, estoy bien, pero si uno habla con los familiares, entonces ahí se pueden dar cuenta, o sea, de estos cambios que veían en el paciente. ¿Es común que estos tipos de pacientes con hipomanía y depresión, este tipo de trastorno bipolar, vengan solos o acompañados con sus familiares? En general los pacientes vienen acompañados con los familiares, sí. Porque en los episodios depresivos, bueno, el paciente, o sea... ¿Es una depresión grave? Es una depresión muy grave. La depresión de trastorno bipolar es muy grave y tiene mucho más enlentecimiento todavía que en las depresiones unipolares. O sea, lo que le pone la alerta al familiar es la de depresión grave. Claro, la depresión grave y abrupta, digamos, por mucho tiempo, pero sale de un episodio y entra en depresión. Claro, salen generalmente. Igual también hay que tener en cuenta lo que ahora también se llama lo que es el espectro bipolar, ¿no? Porque a veces uno habla de trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, pero cuando se habla de espectro, o sea, como que se tienen más en cuenta los grises del diagnóstico. Ese es el punto. Iba a eso, porque debe haber un montón de grises en el diagnóstico. Claro, ¿no? por ejemplo, la ciclotimia, que son estos cambios de estado de ánimo, que quizás no llegan a ser tantos polos como no llega a ser depresión o no llega a ser manía o hipomanía, pero hay, o sea, cambios constantes. Después también, dentro del espectro, están los cuadros de hipomanía que son inducidos por antidepresivos. Por eso, cuando uno ve un episodio depresivo siempre tiene que preguntar si puede haber algún antecedente de un cuadro, más que nada un cuadro de hipomanía, porque con tratamiento con antidepresivos
con monoterapia, como se usa muchas veces en la depresión, lo que puede pasar que es el switch maníaco y que entonces justamente el paciente de una depresión por el tratamiento uno lo pase a un cuadro de hipomanía o de manía, ¿no? Esos están dentro del espectro bipolar, son los cuadros de manía inducidos por antidepresivos. Y yendo a este punto que hablaste de la medicación, quiero recalcar la importancia del psiquiatra en medicar a los pacientes, puesto que hoy hay tantos grises en las distintas patologías y tantos fármacos que han avanzado y nuevos que solo el psiquiatra lo conoce, que a veces la gente tiene temor a ir al psiquiatra porque es loco, pero el psiquiatra le puede cambiar la vida con la medicación, que hoy tiene menos efectos colaterales y está más fijada en un punto determinado de la patología que tiene el paciente. Claro, es cierto, justamente porque por estas cuestiones que hablábamos también de los grises, que a veces uno, quizás un paciente, algún otro especialista, por verlo depresivo, que diga, bueno, por ahí hasta que vaya al psiquiatra, entonces muchas veces pasa eso, que quizás se los medica y en algunos casos quizás, o sea, le puede traer más un perjuicio por lo que al vos paciente. planteás, si no diagnostico bien el espectro o el síndrome bipolar, o como se llama, el espectro decimos, Claro, espectro bipolar, lo medico con antidepresivos, me hace una hipomanía o una manía, lo tengo que internar de urgencia por la medicación que le di. Bueno, se hace un cuadro maníaco, sí, es una Porque emergencia yo psiquiátrica. le saco la depresión, pero se me va a la manía. a la manía. Claro. También hay que tener en cuenta que, o sea, para hacer un diagnóstico bipolar, o más que nada un bipolar 1, hay que hacer un episodio maníaco. Claro. Entonces, hasta que el paciente no tiene un episodio maníaco, quizás si no está en su historia, bueno, tampoco se puede tener el diagnóstico. Muchas veces por ahí se da después de un tratamiento con antidepresivos. ¿Y te manifiestan los pacientes con síndrome bipolar o espectro bipolar el cuadro de manía que tuvieron? ¿O te dicen que están deprimidos y lo niegan? No sé si me... Claro. Bueno, por eso es Lo muy tenés que importante. buscar vos, Claro, hay que en el buscarlo, hay laboratorio. que preguntar. Por ahí una de las cosas que primero se preguntan es el tema del sueño. ¿Usted está durmiendo bien? ¿Cuánto duerme? Porque justamente el paciente es cuando se siente bien, Claro. cuando está... Y no lo tiene en cuenta. Claro, digamos. no lo tiene en cuenta. Hay un libro que se llama Una mente inquieta. La autora es Kay Jamison, que ella es referente, es psicóloga y es referente en trastorno bipolar. Y es un libro que es autobiográfico, porque ella tiene trastorno bipolar tipo 1. Y entonces ella ahí cuenta como en primera persona, o sea, lo que eran los episodios de manía que tenía ella, las depresiones que venían después, y cómo incluso ella ya trabajando en eso, cómo se veía de una forma, quizás ella se veía como que estaba feliz, como que era sociable. Entonces, en un momento en el libro, ella relata cómo le dice el psiquiatra que la ve a ella, ¿no? Entonces es muy interesante porque muestra justamente eso, como que a veces uno les pregunta a los pacientes cómo se ven, pero es muy difícil darse cuenta cuando uno se siente bien, ¿no? Y con respecto a la terapéutica existente hoy, vos manejás los episodios de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente, vas rotando la medicación, la vas cambiando, porque obviamente son los dos puntos extremos, la manía y la depresión. Claro. ¿No? Bueno, el trastorno bipolar es una patología crónica, o sea, el paciente tiene que tener medicación de por vida una vez que se llega al diagnóstico. Ahora, el tratamiento varía según el episodio en que se encuentra el paciente. En un episodio depresivo se usan antidepresivos, lo que pasa es que nunca se van a usar como monoterapia, sino que se usan junto con otro tipo de medicamentos, como son los estabilizadores del ánimo.
el cuadro para de- evitar este switch a manía o hipomanía. Y después hay un tratamiento de base que es justamente para prevenir estos cambios de estado de ánimo. Bueno, es muy interesante y es frecuente el trastorno bipolar en la comunidad, ¿lo detectás? Es con bastante frecuencia? frecuente, sí, es bastante frecuente. Sí. No tan frecuente como la depresión, pero que sí. Claro, quizás la depresión es más frecuente, pero el trastorno bipolar, o por ahí lo que llamamos estar dentro del espectro bipolar, se ve con bastante ¿Y hay frecuencia. una edad determinada en que ocurra o puede ocurrir en cualquier edad? Bueno, sí, es de comienzo. Lo característico en la edad joven, alrededor de los 20 años, a diferencia de la depresión, que la edad de comienzo es posterior, generalmente alrededor de los 40 años. Ajá. Eso también por ahí marca un diagnóstico diferencial en una persona muy joven. Ayuda mucho. Claro. Hay una diferencia de 20, apuntas más a un bipolar, buscas un Claro, bipolar, que en uno de 40 ya es... O por lo menos, claro, uno lo sospecha o lo piensa. Porque ha pasado por algún episodio entre 20 y 40, seguramente de Claro. hipomanía o manía, Y ¿no? claro, es mucho más probable. Bueno, don Raúl, Se nos llegó... se nos llegó la hora. Se nos llegó la hora, Está sí. revisando papeles ahí. Estaba mirando cuestiones que surgen del mismo tema, pero ya no hay Bueno. tiempo. ¿Para qué? Ya estamos... Hay que cerrar el programa. Mariana, muchas gracias. Bueno, gracias. En nombre del programa y el propio, un cariño grande a papá, Bueno, a Rubén gracias. Tucci de parte nuestra, que es muy generoso. Vos convencelo que nos venga a visitar. Claro, ¿Está bien? sí, Sabemos pues. que es un doctor muy ocupado, que Claro, que preside tiene- todo, pero no importa, puede venir a visitarnos. Que vengan Está día. Gracias, Mariana. Chao, Mariana. Omar, que tengas una buena semana. Igualmente. Nos encontramos la que viene, sin falta. Esto ha sido Familia, Médicos y Comunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches.